Listo, chicos. Vale. Hoy quisiera que avanzáramos un poco más en ¿esto qué es? En, a ver, en, aló, ¿me escuchan? Sí, Listo, chicos. Hoy quisiera que avanzáramos un poco más en cuanto a el ciclo while, ¿vale? Y la lógica que necesitamos aprender para determinar cuándo utilizar un ciclo while y cuándo utilizar un ciclo for, y de esa manera, pues, digamos, cerrar el ciclo con los ciclos, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a estar conversando hoy es los usos comunes del ciclo while, ¿vale? Para eso, primero vamos a decir que, bueno, que el ciclo while se utiliza, vamos a ponerlo aquí entre comentarios. El ciclo while se utiliza cuando tenemos un número indeterminado digamos, cuando tenemos un número indeterminado de ciclos por realizar. Ya explico más a fondo qué quiere decir esto. Esto lo quiero dejar acá en la parte superior. ¿Listo? Cuando tenemos un número indeterminado, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, el número de veces que debe solicitarse a un usuario la contraseña. ¿Listo? ¿Cuántas veces se debe solicitar la contraseña a un usuario? Pues si el usuario, digamos, digita la contraseña bien por primera vez, pues ya no se le puede pedir más, allá donde usted, ¿cierto? ¿vale? Si el usuario ingresa mal la contraseña, entonces, pues bueno, o sea, se tiene que pedir 2 veces o 3 veces, bueno, las veces que sean necesarias, ¿vale? Si estamos validando un campo, por ejemplo, como que necesitamos que sea un número entero y el usuario no mete un número entero, sino un número negativo o un decimal, entonces hay que repetir, 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 solicitar digamos, esa solicitud, ¿vale? ¿Cuántas veces va a repetirse eso? Pues depende del usuario, ya ni siquiera depende del programador. Eso es el ciclo while, perdón. El ciclo while es un número indeterminado, o sea, no sabemos cuántas veces vamos a estar repitiendo pues estas operaciones. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Ya, por ejemplo, vamos a pedir, vamos a primero estudiar primero la estructura del ciclo while. El ciclo while, ¿vale? Tenemos aquí entre paréntesis que vamos a poner una condición o una proposición que se va a cumplir o que quizás no se va a cumplir, ¿vale? Es una proposición, es decir, como estuvimos viendo en el encuentro pasado, es una expresión que va a tomar valores de verdad o falso, ¿vale? Verdad o falso y más nada allí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá lo siguiente. Tenemos acá arriba que vamos a pedirle al usuario, por ejemplo, ingrese la edad. Imagínate que la edad es, digamos, un número entero, ¿no? Tiene que ser un número entero, ¿vale? Entonces, nosotros acá vamos a leer la edad. Edad es igual a in.parse, ¿cierto? Console.readline. Y con esto estamos pidiendo la edad. Ok, y acá dentro del ciclo while vamos a decir if, perdón, if no, while edad, ¿vale? Menor o igual a ceros, poniendo que no aceptemos el cero, ¿vale? Entonces vamos a mandarle un mensaje de cómo debe
ingresar un número positivo para la edad, ¿ok? Y luego, después de eso, deberemos ser capaces de volver a solicitar la edad. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner aquí así. Aquí voy a copiar y pegar acá. Y tenemos edad. Edad ya no tengo por qué ponerle nuevamente in porque ya está declarada acá arriba, ¿vale? Entonces, digamos, el programa no va a salir del ciclo while hasta que esa edad no sea, pues, la correcta, ¿vale? Entonces acá, por ejemplo, finalizamos la validación de la edad. Ok, podríamos hacer así. Vamos a ejecutar esto. Vamos a ver cómo funciona. Listo. Ingrese la edad. Entonces yo pongo, por ejemplo, -1. Debe ingresar un número positivo para la edad. Y entonces aquí ya estos dos están dentro del ciclo while. Vamos a poner un poco más pequeño. ¿Vale? Estos dos ya están dentro del ciclo while. Fíjense que allí tenemos estas dos líneas, debe ingresar, ingrese la edad y ahí está pidiendo, ¿vale? Y del ciclo no va a salir, es decir, no va a continuar nuestro programa hasta que esa edad no sea la correcta. Entonces, por ejemplo, aquí ingrese edad, yo ya pongo una edad positiva, ¿vale? Vamos a poner una negativa nuevamente. Ahí se va a repetir, ¿vale? Entonces yo pongo 5 ahora. Esta sí es válida. Entonces ahora sí, finalizamos la validación de la edad. ¿Ok? ¿Esto cómo funciona? Pues nada, este ciclo va a funcionar así. Primero va a verificar si esta condición se cumple, ¿vale? Si la condición se cumple, todo lo que está aquí se va a ejecutar. Todo lo que está entre las dos llaves. ¿Ok? Se ejecutó esto, se ejecutó esto. Leímos aquí edad entró con un valor que fue el primero que se digitó acá, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, digité -1, aquí entró y verificó, edad es menor o igual a 0. ¿Se verificó eso? Sí, porque edad es 1 y perdón, era un -1 ahí. Entonces, -1 menor o igual a 0. ¿Listo? Entonces, se verificó, entró, ejecutó estas tres líneas y acá volvió a tener otro valor. Por ejemplo, aquí ya ingresamos el 5, ¿ok? Y ya después de que se termine, aquí vuelve a verificar acá arriba, vuelve a verificar. O sea, él se regresa. No es que acabe aquí, sino que él se regresa. A ver si ahora sí la condición se cumple. 5 es menor o igual a 0. No se cumple. 5 es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el ciclo? Se rompe. Y continuamos acá. ¿Listo? Entonces, lo que se quiere dar a entender aquí es que de este ciclo, de este flujo de información dibujado así de esta manera, verificación, dibujado así de esta manera, verificación, ¿cierto? Aquí está la verificación. Verificación, ejecución de estas líneas, de todas las que estén aquí, y luego retorno a la condición y retorna a la verificación, ¿vale? Entonces, esos son los tres pasos que viene a cumplir el ciclo while. Verificación de la condición, acuérdense que esto es una proposición que va a ser verdadera o falsa y no puede tener más valores sino verdadero o falso. ¿Ok? Eso es una proposición. Entonces se ejecuta y vuelve y pregunta. Y así, en este ciclo, este es el ciclo while, en este ciclo, en este loop o vueltas y vueltas y vueltas, ¿sí? Va a quedar hasta que la edad sea positiva, la edad ingresada. Entonces acá ya es la edad web validada. ¿Listo? Entonces, ¿qué garantiza eso? De que mi programa no va a salir de estas líneas, de aquí, no va a salir hasta que la edad sea válida. Entonces, un uso común del ciclo while es para, digamos, para validar datos, ¿ok? Para validar datos y es muy frecuente que se utilice para eso. ¿Por qué? Pues porque primero no sabemos cuántas veces se va a ejecutar este mensaje de error, ¿cierto? No sabemos cuántas veces se va a ejecutar eso y eso es un número indeterminado de veces. Cuando es un número indeterminado de veces, pues yo ejecuto con ciclo while. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿O hay alguna pregunta?
¿Todo bien? Sí se me está escuchando, ¿no? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Vale, entonces esto. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de validación. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de validación. Yo voy a coger esto, yo voy a comentarlo aquí y voy a poner otro ejemplo acá. Vale, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a usar unas respuestas. Por ejemplo, vamos a escribir un ejemplo. Tenemos esta, es un segmento de código, ¿ok? Desea continuar con la ejecución del programa, ejemplo, ¿ok? Entonces, la respuesta la vamos a capturar en una variable de tipo string y vamos a decir console readline. Ok, console readline es el que utilizamos en C# para capturar. Eso depende del lenguaje, pero es lo de menos. La sintaxis es lo de menos, ¿vale? Pero la lógica sigue siendo igual. Vale, entonces vamos a usar, por ejemplo, while respuesta, ¿ok? Respuesta sea igual a sí, ¿ok? O, la O acá es esto, respuesta, ¿ok? Igual, por ejemplo, no, while respuesta, a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Desea continuar con la ejecución de este programa? Entonces decimos sí, ¿vale? While respuesta igual, podríamos poner aquí así, while respuesta diferente a sí o diferente, recuerden que esto es diferente, así, o respuesta diferente a, por ejemplo, a no, un ejemplo, ¿ok? Entonces vamos a decir aquí así. Esto es para validar la respuesta. Debes ingresar una opción válida, ¿ok? Listo. Y tenemos que volver a preguntarle, ¿cierto? Aquí tengo que quitarle este string porque ya está declarada arriba, no se puede volver a poner la declaración. ¿Listo? Entonces, ¿desea continuar con la ejecución del programa? Entonces dice, respuesta, leemos la respuesta, aquí leemos la respuesta. Si la respuesta es diferente de sí o la respuesta es diferente de no, es decir, aquí tenemos que decirle sí, no, ¿cierto? Entonces, hay que volver a preguntar, ¿listo? Y acá, pues nada, vamos a continuar, ¿sí? Continuamos con la ejecución. ¿Listo? Con las demás, ¿vale? Entonces puede ser así, ¿vale? La pregunta puede ser cualquiera. El asunto es que yo quiero validar aquí que el usuario esté diciendo sí o no. Y esta es una, digamos, aclaro que es una validación. Validación, como su nombre lo indica, es que el dato ingresado sea válido de acuerdo a la lógica de mi programa. Válido, ¿ok? Validar no se puede utilizar como, digamos, algunos estudiantes me preguntan, profe, es que el programa no me valida y cuando voy a ver es una cosa muy diferente. Validas que no funciona, valida es que no abre, validas que no se comprimió bien. ¿Sí me entiendes? Entonces, validar no es cualquier cosa. Validar es que el dato sea válido, ¿ok? Entonces, ese es un lenguaje que se utiliza en la programación. Entonces hay que saber a qué se refiere, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esa es la misma, más o menos igual. Entonces, el usuario ingresa, por ejemplo, otra cosa, ¿sí? En vez de decir sí, dijo, en vez de presionar la S, presionó la A, ¿ok? Opción válida, ¿ok? Entonces aquí se va a quedar hasta que el usuario no ingrese una opción, sí o no. Sí, ok, voy a poner sí y listo. Ok, bueno, sí, a ver, ¿qué pasó aquí? Sí. ¿Cuál respuesta? Ok, diferente. No, aquí cometí un error, ¿vale? Sí, aquí mira que dije sí,
Pero es importante estudiar este error. ¿Por qué continuó el programa si dije sí? Sí es el que está aquí, ¿cierto? Pero ¿por qué continuó el programa? A ver, ¿por qué será? Porque debe guardar el sí como una variable. Aquí el sí desea continuar con la ejecución del programa. Bueno, aquí, a ver, desea continuar con la ejecución del programa. Ese va por fuera del ciclo. Pero mira que aquí está dentro. Mira, la lectura está sí. Aquí guardo el Porque sí. es un string, usted declaró un string, independiente de que sea cualquier letra, es un string. Sí, es un string, ¿ok? Pero ese string lo estamos evaluando acá arriba. Mira, entre comillas, es un sí, ¿vale? La respuesta no fue diferente así. Sin embargo, esto se sigue repitiendo acá. ¿Por qué? Desea continuar con la ejecución del programa. Mira que este está aquí adentro, ¿ok? Entonces yo le dijiste sí, ese sí fue leído aquí, en la respuesta, ¿ok? Sin embargo, vemos que se volvió a ejecutar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que un ciclo se repita o no se repita? El ciclo while. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el centinela? El que está ahí, el guardián que hace que sí, ok, vamos a volver a repetir. No, ya, se suspende el ciclo. ¿Qué es lo que hace que se suspenda? La condición, ¿ok? Pero ¿por qué esta condición falló? Si yo le dijiste sí, ¿por qué me está volviendo a preguntar acá? ¿Es diferente de sí? No, no es diferente. Entonces, esta condición no se cumple. Pero tenemos un o, ¿ok? Y acá, ¿qué dice? Respuesta es diferente del no. ¿Se cumple o no se cumple? La respuesta es diferente de no cuando yo ingresé sí aquí. Sí, es diferente de no. Es diferente de no, ¿cierto? O sea que esta expresión sí es verdadera, ¿ok? Y si recuerdan la clase pasada, este o es, ¿sí? O sea, acepta, tú le puedes decir distintas falsedades, pero con una sola verdad que le digas, todo se vuelve verdad. Es decir, todo se vuelve válido, ¿ok? ¿Se entiende? Habría que cambiar esa por un i, profe. Exactamente, ese es el error. Este o no debería ser allí, sino un i. ¿Por qué? Porque el o con una verdad, ¿sí? O sea, este es falso, ¿ok? Este es falso, pero este es verdadero. Y si estamos con un o, ¿a qué va a ser igual esto? Falso o verdadero. ¿A qué va a ser igual? Falso. Verdadero. A verdadero. A verdadero, porque o acepta, ¿sí? Cuantas falsedades le digas, pero con una sola verdad que le digas, todo se vuelve verdad. ¿Ok? Entonces, todo esto se volvió verdad. Es decir, se cumplió. ¿Ok? Entonces entró y se ejecutó esto. Esa es la razón. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Hay que cambiar esto aquí por un i. El i es intolerable, o sea, repásense digamos, que de ser necesario, repases el primer encuentro y veamos la diferencia entre el i y el o. Ahí lo estudiamos, ¿ok? Entonces, si aquí yo digo que la respuesta es diferente de sí, ¿ok? Se cumplió, ¿ok? Este es verdadero, se cumplió, y este es falso. Perdón, este es aquí, suponiendo que el usuario ingresó aquí, sí. Ok, respuesta es igual a sí, ¿vale? Esta parte es diferente, falso, ¿cierto? Porque es igual. Respuesta es diferente a sí, no, es falso. ¿Listo? Y acá, respuesta es diferente de no. Lo que sea que valga esto, lo que sea, que también es, este sí es verdadero, porque si se ingresó, sí, este es verdadero. Respuesta es diferente de no. ¿Es diferente? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque ahora vale sí. Ok, falso y verdad queda. Falso y verdad. Queda eso. ¿Qué recuerdan? Falso y verdad. ¿A qué es Falso igual? y Falso. verdad de un i.
Sí, falso y verdad. ¿A qué es igual eso? El falso y verdad de un if Falso. es falso porque se supone que el i es intolerable a la mentira. Entonces, si es un falso, entonces Exactamente. ¿Listo? Entonces todo esto se vuelve falso. Y al ser falso, no se está cumpliendo la condición del while. ¿Y qué pasa? Entonces el ciclo while ya no entra, porque esta condición es falsa. Y si para que entre, tiene que ser verdadera. Si es falsa, no entra y sigue acá. Es decir, cuando esa condición se vuelve falsa, ya no necesitamos volver a pedir la, digamos, la validación. ¿Vale? Entonces, ¿se entiende esa parte? ¿Ok? Si la respuesta es diferente de sí y la respuesta es diferente de no, entonces es porque el usuario no ingresó ni sí ni no. ¿Se entiende esa lógica? ¿Vale? Entonces tiene que volver a pedirse. Pero si el usuario ingresó un sí, por ejemplo, entonces esta condición ya es falsa. ¿Es diferente de sí? No, es verdadera. ¿Sí? Digo, es falsa, se cumple. ¿Vale? Entonces, ahí, a ver, desea continuar con la ejecución del programa. Vamos a poner una ejecución aquí, digamos, una entrada. ¿Vale? Entonces ahora estamos dentro del ciclo. Vamos a poner otra respuesta. Vamos a decirle sí, ¿ok? Y ahí continuamos con la ejecución, ¿vale? Ahí sí se rompió el ciclo. ¿Vale? Entonces fíjense lo importante que es definir el operador en una condición. ¿Entiende? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Repásese, porfa, si se tiene duda, las proposiciones del encuentro pasado. Esa es, digamos, es súper primordial esa parte. ¿Sí? Para quienes no hayan entrado, yo voy a volver a compartir la grabación del encuentro pasado. ¿Ok? Entonces, esto ya es lo que me da aquí la posibilidad de que el ciclo while, pues entonces, digamos, me valide. ¿Listo? Bien. Veamos aquí algo que también lo pasamos con el ejercicio anterior. Aquí yo estoy volviendo a pedir, desea continuar con la ejecución, y mira, desea continuar con la ejecución. Aquí me faltó un sí, no, pero es la misma línea, ¿cierto? Es exactamente la misma línea. Y aquí otra línea más. Volvemos a leer y acá volvemos a leer. O sea, estas dos líneas se están repitiendo. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta? Vale, entonces, aquí, mucha atención a esto, mucha atención a esto. Yo quiero que mi código sea más limpio, más claro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de suprimir esas dos líneas para que no se repitan, yo voy a explicar algo muy rápidamente, y es lo siguiente. Imagínense que yo tenga acá en un ciclo while, directamente allí el true, ¿listo? Entonces, estoy dentro del ciclo while. ¿Ok? Y acá voy a poner otra que se llama ya salimos del ciclo while. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué creen ustedes que va a pasar aquí cuando yo ejecute este programa? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Cuando la condición es true, ¿qué pasa con el ciclo while? ¿Se ejecuta o no se ejecuta? Cuando la condición es true. Ojo que la condición tiene que ser true para que se pueda entrar, ¿sí? Ahí, a ejecución de esto. Si el ciclo, yo pongo aquí true, es como dejar las compuertas. Acuérdense que esto que está aquí entre paréntesis es como la entrada, digamos, a un club, ¿vale? La entrada a un club. En la entrada del club, que es estos dos paréntesis, está un señor allí. Ese señor va a decir, ok, si usted cumple la condición, entra y empieza a ejecutarse esto acá. Si esto es falso, si aquí usted no cumple la condición, es falso, salta acá. Es decir, ni siquiera se ejecuta esto de acá. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí un ejemplo falso, cualquiera que sea. O pongo, por ejemplo, yo voy a poner acá in A es igual a 2, por ejemplo. Yo pongo que A es igual a 2. Entonces yo pongo acá
while A menor a 2, se ejecuta esto. ¿Qué se va a ejecutar? ¿Se va a ejecutar la línea 33 o no se va a ejecutar la línea 33 en esta condición? Sí, sí se ejecuta porque solo pues dice que sea menor que 2, entonces solo nos pide esa, o sea, y si ingresamos un número menor que 2, mayor que Sí, 2, perdón, mayor que sí, 2, o sí. sea, del 3 en adelante ya no lo va a tomar como error. Ok, entonces miramos algo. Aquí ya A tiene el valor de 2. Supongamos que ya lo leímos de la consola. Simplemente eso. Ya tiene asignado el valor de 2. Si tiene el valor de 2, esta proposición de aquí, ¿se cumple o no se cumple? ¿Es verdadera o es falsa? ¿A es menor a 2? No, es No, igual. es falso porque A es igual a 2. Exactamente. Si esto es falso, ¿se va a ejecutar esto de acá adentro? No, no se ejecuta. No, porque No, solo pide true. exactamente. No se va a ejecutar porque solo pide true. Aquí solo se va a ejecutar si esto es true, ¿ok? Entonces no se va a ejecutar y se va a ejecutar es solo esta línea de acá. Ya salimos del ciclo while. Entonces vamos a ejecutarla. Decimos, ya salimos del ciclo while. No se ejecutó nunca, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto. Entonces, por ejemplo, y A es igual a, por ejemplo, A es igual a menos 2, por ejemplo. Si A es igual a menos 2, ¿ahora sí se va a ejecutar o no se va a ejecutar? A es igual a menos 2. Sí, sí se va a ejecutar. Menos Sí, 2 es ahora menor sí. a 2. Ahora sí. Sí, ¿cierto? Es Sí, ahora verdad. Se va a ejecutar Entonces como 5 ahora, veces, creo. 5 veces, ahí se está No, ejecutando se Ah, ejecuta no. siempre. infinitas veces. ¿Por qué se está Infinitas veces, ejecutando sí. infinitas veces el ciclo while aquí? Aquí no está parando, mire. Porque, o sea, Porque Ahí siempre que está pasa ejecutando. la sí, condición ahí sigue siendo sería, verdadera. Exactamente, ajá. la condición no Si cambia, fuera, ¿ok? si fuera menor o igual, sí serían como 5 veces. ¿Vale? Vamos a ponerle menor o igual. Epa, tampoco, infinito, ¿no? Un montón de veces. ¿Por qué? Ah, sí, 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 toda la razón. ¿Por qué? Vamos a dejarlo en Sí, menor. porque la ¿Por qué? condición Porque no no termina cambia. el proceso, Para no que cambie, cambia. habría que Sigue colocarle igual. una especie de contador o algo así. Ajá, cambiar la condición acá, ¿verdad? Tenemos que cambiar la condición, ¿cierto? La condición o las condiciones. Sigamos, tenemos que cambiar la condición dentro del while para poder detenerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso de cambiar la condición? Pues, por ejemplo, acá yo puedo hacer A más más. ¿Qué quiere decir A más más? Que cada vez que se ejecute el ciclo, se Lo incremente incremente. uno. Se Ese lo incrementa incremente. 1, ¿cierto? Correcto. Entonces, cuando entra aquí por primera vez, A vale menos 2. ¿Se cumple o no se cumple? Sí, sí se cumple. Ok, estoy dentro del ciclo while. Pero incremento. Después de A más A, siendo A menos 2, A más, ¿cuánto vale después A? Después de ejecutarse la línea 36. Si A vale menos Menos 2, 1. Como 4. menos 1. ¿Sí? Porque, Menos 1. ¿cierto? Porque ya saben que menos 2 más 1, eso es lo que hace el más, ¿cierto? Esto lo hace acá. Aquí. El valor actual de A es menos 2 y se ejecuta más, quiere decir que lo incrementa en 1. ¿Cuánto es menos 2 más 1? Menos 1. ¿Sí o no? Entonces ahí vale menos 1. Listo, llegamos aquí al final. ¿Menos 1 es menor a 2? Sí, es menor. Se ejecuta nuevamente. Y luego volvemos a esta línea. Entonces acá tenemos ahora menos 1 más ¿qué? Más menos 1, que es el Más valor 1. actual ahora, más Más 1. 1. Exacto. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto da eso? 0. 0. 0. Vale, llegamos aquí con A igual a 0. Volvamos y verificamos acá, porque es un ciclo. 0 es menor a 2. Sí. Sí, listo. Entra aquí, se cumple, ¿verdad? Se cumple la condición, entramos y acá volvemos a ejecutar acá. Ahora, ¿cierto?
tenemos 0 más 1, porque eso es lo que hacen más. Lo que esté en A, súmele 1. ¿Y cuánto es 0 más 1? 1. Venimos acá, ¿vale? Y volvemos. 1 es menor a 2, sí, se ejecuta, ¿vale? Y ahora, cuando se ejecute aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué operación tenemos aquí? 0 más 1, 0. 1 más 1, 2. 1 más 1 igual 2, correcto, ¿vale? Llegamos aquí y ahora ¿qué? Ya ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? No, ahí no se cumple, ya se termina el proceso. Excelente, ya ahí no se cumple y salimos del ciclo. Vamos a ejecutarlo así. Y miren que ahora sí, 1, 2, 3, 4 veces hasta que llegó a los y ya, salimos del ciclo. ¿Se entiende? Entonces, para detener el ciclo, siempre tenemos que afectar alguna variable acá de tal manera que la condición pueda ir cambiando hasta que en algún momento se cumpla. Si nosotros no cambiamos acá nada, ¿sí? Como el primer ejemplo, que no teníamos el más, sino solamente esta línea, el ciclo se va a volver infinito. ¿Por qué? Porque esta condición siempre va a ser true. Tiene que ser en algún momento falsa para que se detenga y pueda continuar el programa. ¿Se entiende esa parte? Eso es súper importante que se entienda. ¿Sí? ¿Ok? Vale, entonces, por ejemplo, otro ejemplo, vamos a poner acá, otro ejemplo, podemos hacerlo aquí con una variable booleana. ¿Cuáles son las variables booleanas? Las que pueden valer solamente true o false, ¿vale? Ok, entonces, por ejemplo, en términos generales, yo puedo decir dato válido igual false, un ejemplo, ¿ok? Entonces yo voy a poner aquí while, ¿cierto? Dato válido sea igual a falso, ¿cierto? Entonces, vamos a ejecutar algo aquí. El dato no es válido, ¿sí? Verifique e intente. ¿Ok? Listo. Entonces podemos poner aquí así y tenemos lo siguiente. Bien, entonces acá vamos a, digamos, ejecutamos, supongamos, pedimos datos al usuario nuevamente, ¿sí? Esto puede tomarse varias veces, no sé, eso es solo un ejemplo. El asunto es que aquí, de alguna manera, dato válido cambia a true. Un ejemplo, ¿ok? Bajo cualquier condición, dato válido se vuelve true. Ok, si el dato válido se vuelve true, ¿qué va a pasar con la condición? ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? No se va a cumplir. No se va a cumplir porque ya ahora es falso, ¿cierto? Que dato válido sea falso, no, es falso porque ahora es true. Entonces, ahí simplemente, ¿cuántas veces se va a ejecutar este código? Creo que una vez. Una vez, puede ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos dato Pues válido es que igual entra, falso. ¿Sí? Entra exacto, porque esta y hace condición la se cumple. inspección. Se cambia aquí la condición, ¿cierto? Cambiamos la condición. Y cuando vuelve acá, es falso. Todo esto no se cumple. ¿Por qué? Porque esto es true. Dato válido es true. Es decir, no es falso. No se cumple esa condición y entró una sola vez. ¿Listo? El dato no es válido. Pedimos nuevamente y ya, una sola vez. Pedimos nuevamente al usuario. ¿Listo? A estos datos, a estos variables que suelen utilizarse aquí, porque podemos utilizar una variable acá, pues, por ejemplo, se les suele llamar banderas. Por ejemplo, bool bandera, ¿cierto? Igual a false. Entonces se puede utilizar así. While bandera igual false, ¿vale? Entonces tenemos acá. Aquí vamos a, por ejemplo, a validar una edad. También se puede hacer así. Por ejemplo, vamos a poner aquí, o una edad no, puede ser que, digamos, vamos a ponerle una serie de opciones. Por ejemplo, 1, continuar. 2, salir, por ejemplo. También se puede utilizar así. Entonces, vamos a poner aquí
string opción igual a console readline para leer. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a evaluar acá. Dentro, vamos a evaluar si opción, ¿vale? Es igual a 1, ¿vale? Entonces, vamos a continuar, ¿vale? Continuamos con nuestro programa. Console readline. Continuamos con el programa. ¿Listo? De lo contrario, else, ¿ok? ¿Qué es lo contrario? Cuando no se cumple que sea igual a 1. Es decir, si opción, else, if opción, aquí, if opción es igual a 2, quitar esta acá. Si la opción es igual a 2, ¿qué quiere decir? Que ya queremos salir, ¿vale? Si la opción es igual a 2, ¿vale? Entonces, acá podemos decir, y se me olvidó, bandera es igual a false. Es decir, bandera, aquí bandera, es igual a false. Para que continúe. Si la opción es igual a 2, es decir, si ya queremos salir, entonces vamos a poner bandera igual a true. Un ejemplo, ¿vale? Ahora, de esta manera, estamos utilizando una variable booleana para armar aquí, ¿listo? Si bandera es igual a false, es porque continuamos. Si bandera es igual a 1, es porque rompemos, ¿listo? Entonces, si el usuario ingresó la opción 2, ¿cierto? Si el usuario ingresó la opción 2, entonces bandera es igual a true. ¿Y qué quiere decir que bandera es igual a true? Pues que esto no se va a cumplir y se va a romper el ciclo. Aquí vamos a poner, salimos. Son formas, ¿no? De hacer esto. Pues, por ejemplo, vamos a poner aquí, continuar, voy a poner no, voy a poner salir, ¿ok? Salir, salimos del ciclo, ¿vale? También se puede utilizar una variable booleana, pero, hay una forma mucho más sencilla de hacer todo esto. Vamos a ponerle aquí comentarios, nos vamos a ir acá, vamos a poner lo siguiente, vamos a decir aquí, y con esto empezamos a hacerlo de manera más elegante porque aquí le estoy diciendo que siempre se va a ejecutar el ciclo while, porque le estoy poniendo true. True directamente es ejecútese lo que está acá adentro. Ni siquiera vas a evaluar. Ya de entrada es true. Es como si en la entrada del club yo pusiera true, entonces sea quien sea que se presente allí, va a entrar. Va a entrar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a declarar acá una variable llamada opción, ¿listo? Opción igual, comillas vacías. No tiene ningún valor, comillas vacías. Está sin iniciar, ¿listo? Entonces, vamos a poner aquí lo siguiente. Ingrese la opción que desee. Y vamos a poner acá, por ejemplo, vamos a poner acá, podríamos poner, a ver, estas dos. Vamos a poner acá. ¿Listo? Y acá vamos a leer la opción. Opción es igual a console readline. Ahora, fíjense que como yo puse true acá arriba, dentro de este while, ahí tengo que evaluar para ver si continuamos o si rompemos el ciclo. Entonces vamos a decir así, if, ¿ok? If opción es igual, ¿cierto? A 1, ¿vale? Entonces, continuamos. ¿Listo? Continuamos. Console readline, continuamos. De lo contrario, es decir, si opción es igual a 2, entonces vamos a romper el ciclo. Y vamos a romper el ciclo con la palabra break. Break va a romper el ciclo. ¿Ok? Rompe el ciclo de una vez. ¿Vale? Y acá vamos a poner, por ejemplo, salimos del ciclo. Ciclo. Vale. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero le estamos dejando, ¿sí? La entrada principal abierta a todo el mundo.
dentro, fíjense que dentro es cuando yo voy a evaluar con un if y con un else if. Si, ¿qué fue lo que se escribió? ¿Vale? Si continuamos o si rompemos, ¿vale? Pero fíjense que la condición se va a cambiar ¿cómo? De acuerdo a estos if, else, if. Si es 1, pues continuamos. Si el usuario ingresó 2, rompemos. Este break, fíjense, cuando yo lo señalo aquí con el cursor, se señala el while. Porque break es romper el ciclo while. ¿Ok? Entonces, dejamos un true aquí y dentro es cuando vamos a evaluar y tomar la decisión, ¿vale? Sin escribir una condición acá arriba. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer así. Continuar, sí, continuamos. Continuar, sí, continuamos. 2, vamos a salir, ¿ok? Salimos del ciclo. Fíjense que eso es otra forma de trabajar directamente con true y con el break acá. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. De hecho, vamos a volver a escribir el ejercicio que estábamos haciendo por acá de validar. Por ejemplo, yo creo que estábamos por acá. A ver, desea continuar el primero, ¿sí? El de la edad, el de la verificación de la edad. Voy a copiar todo esto. De hecho, vamos a retroceder esta aquí, ¿vale? Vamos a romperlo aquí. Pero, entonces, fíjense que aquí lo que estaba diciendo yo, ya vamos a quitar la condición, vamos a poner true aquí. ¿Ok? True, ahí vamos a poner true. Y esta condición la vamos a evaluar dentro, acá. Aquí le estamos pidiendo, debe ingresar un número positivo. Bueno, vamos a poner aquí así, cortar esto de aquí, ¿sí? Y vamos a poner aquí if, ¿cierto? Y vamos a poner acá la condición. Si edad es menor a 0, aquí vamos a poner true, ¿vale? Si edad es menor a 0, pues se manda el mensaje de error, ¿cierto? Debe ingresar un número positivo, un ejemplo, ¿cierto? O vamos a poner mensaje de error. Error, debe ingresar un número positivo para la edad. ¿Ok? De lo contrario, si la edad no es menor o igual a 0, es porque la edad es ¿qué? Es positiva, ¿sí o no? Si esto no se cumple, ¿quién se va a ejecutar? En un if-else. ¿Recuerdan eso? Si esta condición no se cumple, es decir, si esa condición se cumple, se va a ejecutar esta línea, ¿cierto? La del if. Pero si esta condición no se cumple, ¿qué línea es la que se va a ejecutar? Lo que esté aquí dentro del else. Salta acá. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende esa parte del if else? Sí, señor. Eso lo vimos la clase pasada, ¿vale? Entonces, en caso de que la edad sea menor o igual, se manda el mensaje de error. Y en caso de que sea una edad positiva, es decir, que no sea menor o igual, es decir, que esto no se cumpla, es porque aquí la edad ya está válida, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos, podemos hacer lo siguiente, no un console readline, sino ya no tiene sentido volver a pedir la edad, ¿ok? Ingrese la edad. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá ya yo puedo borrar estas dos líneas. Puedo borrar estas dos líneas, ¿ok? De hecho, puedo dejar simplemente la declaración. In edad, por ejemplo. Ahí, nada más. Y esta línea la quito de acá. ¿Ok? Y fíjense que ahora tengo menos líneas de código, ¿vale? Tengo menos líneas de código. Simplemente estoy declarando que voy a utilizar una variable edad fuera del ciclo while. Entonces, true entra y pregunta. Como es true, se va a ejecutar esta línea. Ingresa la edad. ¿Ok? Esta línea se va a ejecutar por lo menos una sola vez, porque es true, ¿ok? Entonces, ingresamos la edad, la guardamos acá y acá es donde evaluamos. Si la edad es negativa, mandamos un mensaje de error. Si es positiva, pues rompemos el ciclo y ya queda la validación de la edad, ¿ok? ¿Se entiende esa parte? Vamos a ejecutarla. Ingrese la edad. Entonces vamos a poner un número negativo. Menos 23. Error. Debe ingresar un número y así se va a quedar. ¿Cierto? Hasta que ingrese la edad válida. 12. Finalizamos la validación de la edad. ¿Se entiende esa parte, chicos? Estamos utilizando el true aquí
combinado con el break, ¿vale? Y dentro es cuando yo evalúo. Miren que la condición que yo había puesto acá, la puse acá dentro de un if. ¿Sí? Entonces yo no tengo ya que pedir acá, ingrese la edad acá y después acá abajo en caso de error, ingrese la edad nuevamente. No, estas dos líneas se escribieron una sola vez. Una sola vez. Y están dentro del ciclo while. Y como tengo el true aquí, se va a ejecutar por lo menos una solita vez. ¿Vale? Por lo menos una vez. ¿Ves? Entonces, ingresamos la edad y la comparamos acá. Si está errada, mandamos el mensaje de error, es decir, si es menor o igual a 0. Si no, rompemos el ciclo, porque ¿para qué seguir en el ciclo? Volvemos a repetir, ¿verdad? Lo rompemos y ya. ¿Listo? Esta es la, digamos, esta es la forma más profesional de hacer este ciclo while, sin necesidad de escribir dos veces la misma línea. ¿Vale? Recuerden que teníamos acá, pedíamos acá arriba, y si acá adentro se equivocaba, entonces volvíamos a pedirla. Entonces estamos escribiendo esas dos líneas dos veces, una acá afuera y otra acá adentro. Pero usándola así, con el true, y acá mirando, evaluando aquí con un if-else, esto tiene más fácil, es más sentido. Sí, se tiene más facilidad de entenderlo. ¿Vale? Por ejemplo, acá, vamos a comentar un poquito acá. Por ejemplo, acá, este también lo vamos a comentar. Vamos a comentar, sacar de comentarios esto. ¿Ok? Entonces decimos, la validación. Fíjense que la validación de la edad la tenemos aquí. Estamos pidiendo la edad acá arriba y en caso de que haya error, volvemos a pedir acá. ¿Sí se entiende? Mandamos el mensaje de error y volvemos. Las dos líneas se están repitiendo. Una es acá y estas dos acá. ¿Cómo podríamos hacer para que este ciclo while tenga la estructura de este otro? Que utilizamos el true y el break dentro de un if else. ¿Cómo podemos usarlo? Bueno, primero tengo que quitar esta condición de aquí, ¿vale? Vamos a cortarla y voy a poner true, nada más. ¿Listo? Entonces, esta línea de aquí también, bueno, la condición la vamos a poner acá. If, la condición la pego acá, ¿vale? Listo. Si es diferente a sí y diferente a no, entonces yo mando este mensaje de acá. Voy a poner aquí, ¿vale? Y ya no tengo que volver a pedirla acá. Simplemente esto la quito, ¿vale? Dejamos simplemente la declaración de la variable y esto lo quito acá. Sin respuesta. True. ¿Desea continuar con la ejecución del programa? Fíjense que ahora la pregunta la hago dentro del true. ¿Sí? Solamente leemos la respuesta y si la respuesta es diferente a sí y no, se manda el mensaje de error. Si la respuesta es correcta, ¿cierto? Si la respuesta es un sí o un no, entonces, ¿qué hacemos con el ciclo? ¿Qué tenemos que hacer con el ciclo? Si la respuesta es correcta. O sea, si la respuesta, si el usuario no se equivocó, si ingresó o un sí o un no, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer con el ciclo? Romperlo, break. Y ya. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Esa es otra forma, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la forma? Fíjense que este se parece al de acá arriba, ¿sí? La forma es declarar el true, hacer la pregunta, pero dentro del while es cuando vamos a evaluar con este if-else si se cumple la condición que estaba originalmente acá arriba. Si la respuesta es diferente a sí y la respuesta es diferente a no, es porque el usuario ingresó una opción que no era válida, ¿cierto? Entonces debe ingresar opción válida y se repite, ¿vale? Vamos a ejecutar esto. ¿Desea continuar con el programa? Entonces vamos a poner un mo en vez de no, ¿vale? Debe ingresar una opción válida. Así, sí. ¿Ves? Entonces vamos a ingresar sí. Listo, continuamos con la ejecución. O sea, simplemente salimos, ¿vale? Es la opción válida. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entendió o no se entendió? ¿O está muy enredado? Bueno. Sí se entiende, tutor. Vale, entonces, en resumen, y esto es ya para finalizar,
lo del ciclo while. Bien, o sea, cosas que tengo que considerar al decidir qué bucle utilizar en mi código, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo primero. ¿Qué parte de la lógica necesitará repetirse en tu programa? Eso tienes que preguntarte. Es decir, ¿para qué necesitas usar un bucle? Primero que todo, ¿no? ¿Necesito usar un bucle? Sí, sí, necesito usar un bucle, porque necesito que algunas partes de mi programa se puedan repetir, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo, repetir, 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 ¿sí? Entonces, si no estás seguro de cuál ciclo utilizar, entonces tienes que preguntarte, ok, ¿necesito repetirlo un número muy determinado de veces? 1, 2, 3, 4, 5 veces, exactamente necesito repetir 6 veces esta opción. O necesito un número indeterminado de veces, es decir, hasta que sea válida la opción o hasta que se cumpla alguna condición, pero no sé cuántas veces se va a repetir, ¿vale? Eso es lo que tienes que definir primero. Si el número de veces que vas a repetir es una cantidad determinada de veces, yo necesito repetir esto 10 veces, repetir 11 veces. Listo, un número exacto, ciclo for. Un número indeterminado de veces, ciclo while. Eso es la diferencia entre ciclo for y ciclo while. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, esa es la lógica detrás de los dos ciclos, del ciclo for y del ciclo while. El ciclo for lo desmenuzamos la clase pasada. Por favor, quien quiera entenderlo más a profundidad puede revisar esa clase. Ahí se explica a profundidad y en detalle. Y el ciclo while es este. Ciclo while se utiliza mucho para validaciones. Es muy, muy, muy usado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un último ejemplo del ciclo while para validaciones. Vamos a poner acá. Estamos validando, supongamos que nosotros leemos, nuestro programa trajo una contraseña desde la base de datos y dice que la contraseña es admon123, un ejemplo. ¿Ok? Este dato lo trajimos de una base de datos, ¿verdad? La trajimos acá. Ok, la contraseña es 123. Listo, ya tenemos almacenado ese dato aquí. Contraseña es 123. ¿Sí? Más adelante, si seguimos, podemos administrar una base de datos y aprender cómo traer esto de una base de datos. Sí, listo, ahí está guardada, la trajimos allí, ¿vale? Entonces, vamos a preguntarle ahora al usuario, vamos a decirle, vamos a definir otra variable acá, entrada, ¿listo? Entrada. Eso es de lo que el usuario va a digitar. Esta es la entrada, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, while true, ¿listo? Y vamos a pedir la contraseña, ¿ok? Digite la contraseña. ¿Ok? Vamos a pedir la contraseña al usuario. Y vamos a leerla en la entrada. Entrada es igual a console read line. En entrada vamos a comparar esa entrada con la contraseña, ¿cierto? Si son iguales, perfecto. Continuar con el programa. ¿Sí? Entonces vamos a decir, if entrada igual a contraseña, ¿vale? Entonces decimos acceso permitido. Y vamos a romper el ciclo. Ejemplo. De lo contrario, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario a esta entrada igual a contraseña? Pues que sean diferentes, ¿no? Acceso denegado. Exactamente. Entonces, si es diferente, decimos, mandamos el mensaje de error. Contraseña errada. ¿Sí? Vuelva a intentar. Un ejemplo. Contraseña errada. Vamos a poner así. Nada más. ¿Ok? Entonces él te va a preguntar nuevamente la contraseña. Hasta que la contraseña no sea válida, pues él no se va a romper, no va a ejecutarse esto. Esto es romper el ciclo. Vamos a ejecutar esto. Entonces, sí, digite la contraseña. Admon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contraseña errada. Digite la contraseña. Admon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Admon 5, 6, 7. Contraseña errada. Admon 1, 2, 3. Acceso permitido. ¿Sí? Es decir, esto es muy utilizado para las contraseñas. Y fíjense que estamos usando true y break.
una combinación. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Pedir el dato y luego verificar el dato con un if-else. Es decir, aquí le pongo true y la condición la evaluamos en un if-else. ¿Se entiende? Si la condición se cumple, que es lo que me interesa, la condición para romper el ciclo, yo lo pongo break. Si no, pues yo le dejo continuar. ¿Sí entiendes? Esto podría haber sido así un poquito diferente. Por ejemplo, yo puedo poner aquí, si entrada es diferente a contraseña, entonces yo tengo que mandar el mensaje de errores acá arriba. Puede ser así. Esto lo puedo usar como yo quiera. ¿Vale? Yo puedo poner la condición acá arriba de otra forma. Si entrada es diferente a contraseña, contraseña errada. De lo contrario, acceso permitido. Es decir, si la entrada es igual. O sea, eso es como yo lo quiera copiar, pero que tenga esa lógica. ¿Ok? Entonces, pedimos la contraseña. Si la contraseña es diferente, si las contraseñas son diferentes, mandamos mensaje de error. Y ya, llega hasta acá y vuelve a pedir la contraseña. De lo contrario, es decir, si las contraseñas son iguales, acceso permitido y rompemos. Vamos a ver si funciona así también. Digite la contraseña admon 1, 2, 3, 4, 5, 6, contraseña errada. Admon 1, 2, 3, acceso permitido. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte, chicos? Yo puedo armar acá este if-else como yo quiera. Aquí yo puedo poner la condición para que continúe o para que rompa. O la condición, ¿sí? Para que se rompa o para que continúe el ciclo. Eso es lo de menos. Importante es la lógica. ¿Vale? ¿Se entiende? Está ahí, chicos. Y fíjense que yo no tengo que poner nuevamente, digite la contraseña acá adentro, no. Lo pongo una sola vez. La pongo el mensaje y la lectura una sola vez. No tengo que ponerlo 2 veces. Esto es el ciclo while. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si yo, por alguna razón, se me olvida poner el break aquí? No rompo el ciclo. Digite la contraseña. Admon 1, 2, 3. Acceso permitido, pero me está volviendo a pedir la contraseña porque no rompí el ciclo, ¿vale? No lo rompí. El break es súper importante. Entonces tenemos que tener en nuestra lógica muy claro cuándo romper el ciclo. Cuando la condición se cumpla, cuando no se cumpla, dependiendo cómo la hayamos colocado aquí. Ese es el truco. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces yo las invito a que practiquemos, ¿vale? Estos ejercicios que hemos hecho acá con esta anotación, puede ser con la anotación la anterior, la primera. Ustedes pueden repasar el video, ¿vale? Y ir escribiendo el código, ¿vale? Y tratar de comprender, ok, aquí se cumple, aquí no se cumple. Para entender esto tenemos que comprender if, else y tenemos que comprender las, digamos, lo que es una condición, ¿vale? Que es cuando es verdad, cuando es falso. Eso lo vimos la clase pasada. Tanto el if, else y las entradas, digamos, las condiciones para if, else. ¿Listo? ¿Se entiende ahí, chicos? Vale, entonces esta era la clase que tenía preparada para hoy. Entonces, espero que les haya, digamos, causado curiosidad este tema. ¿Vale? Quisiera que nos encontráramos el próximo jueves, ojalá sea posible para mí y para ustedes, y entrar a un tema que es súper importante, que son las funciones en la programación. ¿Y qué lógica podemos aplicarle a las funciones? Cuándo utilizar una función, cuándo no utilizarla, y entender de una buena vez por todas qué es eso de métodos, qué es eso de parámetros en la programación. Con eso tenemos una buena base de lógica. ¿Listo, chicos? Tutor, una pregunta. Sí, claro. No sé cómo se pronuncia el BRID o BREA. Ese siempre va a romper el ciclo while. Ese siempre va a romper el ciclo while. El break. Sí, break es para romper el ciclo while. Sí, rompe, lo rompe, sale de ahí. ¿Siempre va a ser ese el que lo va a romper? Ese es el que, sí, eso se utiliza cuando utilizamos el true. ¿Ok? Recuerden que la primera parte que vimos, las primeras opciones, el ciclo se rompía era cuando esto se hacía falso. Pero como yo pongo aquí true, siempre va a ser true, 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 true. Esto no va a cambiar. Entonces, utilizamos el break acá es para romperlo con el break.
no con la condición. ¿Sí? Recuerden que al principio se rompía cuando la condición no se cumplía, cuando se volvía falsa. ¿Vale? Acá no, acá es con el break directamente. ¿Sí? Es decir, acá estoy preguntando, ¿la condición se cumplió? Sí. Ok, la condición para que continúe el ciclo. Ah, ok, decimos, mandamos el mensaje de error y volvemos a repetir, Ok, la condición no se cumplió. Ok, entonces es porque el dato es válido. Pongo acá break. ¿Sí? Listo, tutor, gracias. Vale, con todo gusto. Vale, entonces esto es de práctica, ¿sí? De técnica, pero de práctica. Entonces, lo que yo quiero con lo que se quede. Quiero que se queden, bueno, con todo, pero sobre todo es cuándo utilizar un ciclo for y cuándo utilizar un ciclo while. Un ciclo for cuando yo tengo ya de antemano, sé cuántas veces voy a ejecutar. Acuérdense, por ejemplo, imprimir los números del 1 al 100. Ok, ¿cuántas veces tengo que repetir eso? Pues 100 veces. 1, 2, 3, 100 veces. 100 veces. ¿Vale? 100 veces. Eso es un ciclo for. ¿Ok? Eso es un ciclo for. Ya yo sé cuántas veces tengo que repetir esta operación una y otra vez hasta que ya llego hasta el límite superior. Pero en el caso, por ejemplo, de la validación de datos, ¿sí? Que no sabemos si el usuario la va a digitar. Por ejemplo, aquí también. Aquí este programa de la contraseña se pudo haber ejecutado una sola vez. Admon 1, 2, 3. Listo, una sola vez y ya, se fue. Pero así como fue una sola vez, puede ser muchas veces, ¿vale? Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir este ciclo? No sabemos. Si no sabemos, ciclo while. Si sabemos cuántas veces exactamente, ciclo for. Eso es todo. ¿Vale? Esa es la lógica detrás de estos dos ciclos. ¿Se entiende? Bien, entonces... Ahí, digamos, también se podría hacer un do while, pero pues, bueno, yo sé que es otro tema, ¿no? Pero también se podría hacer con un do while, ¿no? Esto es como un do while. Este while se comporta como un do while, porque un do while es el que evalúa la condición al final, ¿cierto? Para romperse, ¿sí? Esto Ok. y la otra característica del do while es que el do while se va a ejecutar al menos una vez, ¿cierto? Porque no se evalúa de entrada, sino que se evalúa hasta la salida. Entonces, esto que está acá se va a ejecutar por lo menos una sola vez. Entonces, es por eso que yo te digo que esto se parece al do while y es exactamente lo mismo, porque aquí se ejecutó esto y luego es que se evalúa. Si se cumple tal, si no, tal, se rompe. Ok, se ejecutó por lo menos una sola vez. La gracia del do while, que es por eso que ha quedado un poquito en desuso el do while, un poquito. Se puede seguir usando, está bien, pero digamos, si tenemos esta opción del while true, es mucho más, digamos, facilito como de entender, ¿no? O sea, como de usar. Ok, while true, Sí, simplemente claro. dejo las compuertas abiertas y después dentro es que yo voy a evaluar. Si se cumple, bien, si no, pues rompemos y punto. No hay razón para que se vuelva a pedir el dato. Ah, ok, rompemos. Sí, sí hay razón para volver a pedir el dato, porque, ok, entonces yo mando un mensaje de error y acá vuelve y se repite esta línea. ¿Ok? Y ya. Sí se puede utilizar el do while, ¿sí? Pero se puede reemplazar perfectamente con este while true, con esta estructura. While true y dentro evaluar. Es como un while if. Sí, exactamente, como un while if. Eso sería un buen nombre, un while if. Exactamente, vale, esa sería la lógica. Así es, ¿vale? Entonces, esta lógica yo lo hemos programado acá en C#, pero esa lógica es exactamente para todos los lenguajes de programación, desde los más antiguos hasta los más modernos y, digamos, más usados. Java, Python, yo programo en todos esos lenguajes y en todos es exactamente lo mismo. Digamos, qué les recomiendo? Enfóquense en estos conceptos, más que en, ok, yo estoy estudiando C#, no, estoy estudiando programación. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy aprendiendo los conceptos, la lógica que hay detrás de los conceptos. Digamos, en Python, ok, lo que cambian son unas palabritas, pero es exactamente lo mismo, la misma lógica. En Java es exactamente, cambiamos la forma en que nos comunicamos con la máquina intérprete, pero es exactamente la misma lógica, la lógica humana.
que es digamos, la que reina en todos los programas, en todos los lenguajes de programación. ¿Listo? Entonces, enfoquémonos en estudiar la lógica de programación, los conceptos, y serán buenos y versátiles en cualquier lenguaje. Es decir, el lenguaje será lo de menos. ¿Ok? Vale, listo, chicos. Entonces, Muchas ya gracias, Alfonso. vale, tengo otro compromiso, me tengo que ir. Nada, con todo gusto, chicos. Ya saben que la grabación va a quedar allí, ¿vale? Voy a compartirlo. Si quieren compartir estos encuentros